Bueno, Ana Laura, muchas gracias. Bienvenida al Congreso Juconi. Muchas gracias por acompañarnos. Es un honor para nosotros tenerte aquí. Y bueno, el asunto de migración, nosotros estamos aprendiendo mucho respecto un poco al fenómeno y a cómo se trabaja. Entonces, quiero preguntarte un poco acerca de tu experiencia en ese ámbito, primero. Bueno, no, primero que todo, muchísimas gracias pues, a la Fundación Juconi por invitarme y darme esta oportunidad, pues no solo de compartir el conocimiento y experiencia bueno, que uno va adquiriendo a través de los años, sino también pues, de aprender de muchos otros expertos, ¿verdad?, en diferentes temas, que siempre es fascinante. Y como te comentaba antes, uno quisiera como partir de diferentes partes, ¿no?, para tratar de aprenderlo lo más que pueda y llevar eso también a la organización o el país donde uno trabaja, ¿verdad? Pero bueno, pues uno hace lo que puede en el tiempo que pueda. Claro, sí, son 2 días muy intensivos, exactamente, ¿no? Son muy intensos. Bueno, acerca un poco de mi background y de mí, pues llevo trabajando con población migrante, refugiada, en asuntos de esta población, también con población vulnerable, niños en situación de riesgo, en situación de vulnerabilidad, más o menos hace 10 años. Empecé trabajando en un proyecto que era un observatorio de medios de comunicación sobre población migrante y refugiada en Costa Rica y pues nos dedicamos un poco, ¿verdad?, a monitorear las noticias, a ver qué cobertura le estaban dando pues a las noticias en cuanto al tema migratorio, al tema de refugiados, evidentemente con mucho estigma, mucha discriminación y demás. Entonces a la vez pues hacíamos diferentes capacitaciones y pues tratábamos de también educar un poquito cuál debería ser una cobertura más desde el punto de vista de los derechos humanos hacia los temas migratorios y de refugiados. Después también estuve en otra organización que se llama el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, que es una organización que litiga casos de violaciones de derechos humanos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y también eventualmente, ¿verdad?, si pasa a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, pues fue muy interesante pues, aprender todo de cómo se litigan casos dentro del sistema interamericano de derechos humanos. Y bueno, pues ahí fue poco a poco, estaba también en el ACNUR, ¿verdad?, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, trabajando más en situación de personas refugiadas. También trabajé con una organización británica que se llama The Toy Box Charity, con niños en situación de vulnerabilidad y en riesgo y también en situación de calle en diferentes países de América Latina. Tuve la oportunidad de trabajar pues directamente también con los niños en el terreno, entonces eso también me abrió una gran perspectiva, ¿verdad?, y oportunidad para conocer más de primera mano esa realidad de los niños y de la niñez latinoamericana. Y trabajé mucho en los países del norte de Centroamérica. Entonces, pues ahí surgió un poco también mi interés por conocer un poco más sobre el fenómeno migratorio en relación, digamos, con la niñez. ¿Por qué? Porque noté, digamos, cómo la migración en estos países era un tema transversal a todo, ¿verdad? Entonces, pues me preguntaba también, ¿verdad?, que hay migración infantil en Centroamérica o hacia qué partes, porque había sido muy invisibilizada, al menos hasta antes, digamos, del 2014, digamos, había sido un poco invisibilizada. Y pues, bueno, después tuve la oportunidad de estudiar en New York University, en NYU, y hacer mi maestría allá, y me enfoqué un poco en la parte de derechos humanos y asuntos humanitarios, y pues desarrollé esta investigación en lo que es niñez migrante y género, ¿verdad?, enfocándome en el caso específico de los niños, niñas, digamos, y adolescentes no acompañados del norte de Centroamérica. Y bueno, pues ya después tuve la oportunidad de regresar a Costa Rica, que es bueno, pues de mi país, y pues tuve la oportunidad de trabajar con el ACNUR, ahí un poco liderando y coordinando los proyectos de integración legal, un poco también de integración sociocultural, y tratando de implementar estrategias y demás para, qué sé yo, eliminar barreras de acceso, digamos, a la educación de las personas refugiadas y solicitantes de asilo, y también, pues, capacity building, ¿verdad? Trabajando mucho en capacity building con diferentes instituciones y organizaciones para
para no solo entrenar, ¿verdad?, sino también sensibilizar a las diferentes instituciones gubernamentales principalmente, pero también escuelas, colegios, organizaciones de la sociedad civil en el tema de las personas refugiadas y solicitantes de la condición de refugio. Y pues ahora estoy trabajando de consultora y estoy con una ONG en Costa Rica, que es el Servicio de Visita para Migrantes, trabajando un planteamiento de un proyecto, un poco desde el foco de asistencia humanitaria relacionado con la situación de Nicaragua, ¿verdad? Las personas que se están movilizando hacia Costa Rica y hacia otros países de la región. Y pues también con alguna información relacionada con diferentes procesos de cómo solicitar asilo en varios países, ¿verdad? También para que sea una fuente informativa para diferentes personas que están huyendo principalmente de Nicaragua en este momento, ¿verdad? Pero sí, bueno, el contexto, Costa Rica, digamos, en particular, tiene un contexto migratorio, digamos, pues interesante en el sentido de que es más que todo un país de tránsito y también de destino. Sí hay, por supuesto, también emigración, pero no tanto tal vez como otros países de América Central. Y pues en los últimos años, ¿verdad?, pues nos hemos convertido, digamos, de cierta manera en un país clave, ¿verdad?, por su ubicación y demás, en la recepción de personas que buscan protección internacional, y de eso estamos hablando de que tradicionalmente, digamos, a principios del año 2000, hasta el 2010, fue fuertemente la llegada, digamos, de colombianos y demás, por la situación del conflicto colombiano, y así se ha mantenido, y ellos fueron los principales, digamos, que llegaban. Después empezó a llegar más gente de El Salvador, de Honduras, y el año pasado los venezolanos se convirtieron en los que más estaban llegando a Costa Rica, y pues a partir de junio de este año, pues los nicaragüenses también están llegando, ¿verdad? Tradicionalmente Costa Rica ha sido un país de destino para migrantes nicaragüenses, más que todo que han salido por razones económicas, y ahora pues hay un desplazamiento más forzado por la misma situación política que está viviendo pues el país. Entonces nos hemos convertido como un punto importante, digamos, de migraciones, ¿verdad?, sur-sur, y también un poco sur hacia el norte de estas personas. Y pues sí, eso es un poco, ¿verdad?, lo que he trabajado más que todo en la región norteamericana, la región latinoamericana, y pues también cuando tuve la oportunidad de trabajar más en mi estancia en los Estados Unidos, en Nueva York principalmente. ¿Y cómo ves, digamos que desde esta experiencia que tú tienes, la capacidad que tiene Costa Rica de, digamos que sí, ya tiene ciertos años siendo un país de tránsito y también de recepción, para recibir a como este flujo tan grande, ¿no? Venezuela, Nicaragua, en este momento. Bueno, a ver, Costa Rica, siempre se ha trabajado mucho, digamos, con Costa Rica en la integración de las personas solicitantes y refugiadas. ¿Por qué? Bueno, porque Costa Rica tiene las condiciones para integrar a las personas, digamos, inmigrantes, solicitantes y refugiadas. Hay muchas cosas que mejorar, efectivamente, pero el país, en términos generales, digamos, en comparación con otros países, no solamente, digamos, de la región y del mundo, pues sí tiene muy buenas condiciones para hacer integración local. Entonces, es lo que se trabaja más fuertemente. En este momento sí, pues tal vez decía mucho tiempo, o Costa Rica, digamos, no tenía esa cantidad, digamos, de personas refugiadas y solicitando, llegando al país. Y si bien, digamos, han habido ciertos desafíos, pues lo más importante de todo es que el gobierno, digamos, un poco en línea con la tradición respetuosa de los derechos humanos, pues que ha tenido Costa Rica, pues ha tratado de responder en esa línea. Entonces, sí hay atrasos, por ejemplo, en las respuestas a las solicitudes de la condición de refugiado bastante importantes. Sí hay barreras en el acceso y el efectivo a derechos de las personas solicitantes y refugiadas, en las que se está trabajando para mejorar.
Hay mucha xenofobia también en el país, lamentablemente. Sí, eso te iba a preguntar, que la gente que común, digamos, cómo ve esta, pensando un poco también en lo que, bueno, el fenómeno que se está viviendo en México ahorita con la caravana y como este movimiento tan grande de personas ingresando al país, ¿no? Sí, sí, en Costa Rica principalmente la xenofobia es hacia la población nicaragüense, entonces bueno, es muy lamentable, digamos. Exactamente, no que no se dé hacia otras nacionalidades, pero tradicionalmente ha sido hacia la población nicaragüense, entonces también pues hay organizaciones trabajando en ese sentido, porque también hay mucho desconocimiento sobre el tema, hay muchas información errónea, hay mucho estigma, ¿verdad? Que no es cierto y pues los mismos medios de comunicación, por decirlo de alguna manera, tampoco muchas veces ayudan en ese sentido. Pero sí, Costa Rica tiene condiciones para integrar y dar una oportunidad pues a aquellas personas migrantes y refugiadas que estén llegando al país. Ajá. Y sí, bueno, eso es un poco en general. Y pensando un poco en la infancia, porque bueno, para nosotros es importante toda la familia, pero siempre estamos enfocados en los niños, y nuestra preocupación muy grande en México es ahora, bueno, y en toda Latinoamérica, el movimiento de niños que muchas veces están no acompañados o también acompañados por otros niños, o también con familias. ¿Cómo has tenido experiencia con esto? ¿Qué has visto que han sido buenas prácticas que funcionan para apoyar a estos procesos de niños y niñas en movimiento? Bueno, sí, estamos, de hecho, a nivel mundial, ¿verdad? Ante un contexto internacional de desplazamiento forzado y no forzado, digamos que en que se están alcanzando altos números, ¿verdad? De personas que nunca se había visto, pues en el mundo y también en Latinoamérica, pues lo estamos viendo, digamos, antes tal vez hace algunos años la mayor situación, así por ejemplo, de desplazamiento interno era relacionado con Colombia o incluso de desplazamiento hacia otras partes. En cuanto a situaciones más de conflicto eran relacionadas con Colombia, o si fueran situaciones más económicas, centroamericanos, mexicanos yéndose al norte, u otras nacionalidades también yéndose al norte, pero ahora estamos ante una realidad, ¿verdad?, donde por América Latina no solamente tenemos la situación de Venezuela, todavía Colombia, digamos, sigue saliendo gente, no en los números que antes, pero sigue saliendo gente. Tenemos pues Nicaragua, también una situación muy crítica. Tenemos el norte de Centroamérica, donde tradicionalmente ha sido migración económica y principalmente a los Estados Unidos, y ahora estamos viendo un desplazamiento forzado con muchos factores y muy complejos que no puede, digamos, simplificarse a que solamente son personas que están huyendo por situaciones económicas, como muchas veces, digamos, el gobierno de los Estados Unidos ha querido pintarlo, ¿verdad? Y además estamos además en un contexto en el que la xenofobia, la discriminación, digamos, estas líneas tan drásticas, digamos, en contra de la migración y de las personas migrantes, también es muy lamentable y desafortunadamente está llevando a que la situación de las personas pues sea aún más crítica, dada la violación tan grande que se están dando a los derechos humanos en general y a los derechos de los niños en este momento, si nos referimos un poco a la situación, ¿verdad?, de las familias que están siendo separadas en los Estados Unidos, de los niños que también están llegando solos, ¿verdad? Y que es parte de verdad de toda esta política que está llevando a cabo Estados Unidos, y que también quieren que los otros bajo amenaza pues actúen en esa línea, ¿verdad? Como ha sido Trump en estos últimos días a raíz de la caravana, digamos, como amenazas hacia México de cierre las fronteras o militarice o demás, o hacia Honduras de que les va a quitar la cooperación internacional, o hacia otros países de que tienen que hacer algo para pararlos, ¿verdad? Y yo creo que en ese tema y en la migración de los niños y en todos en general, pues lo más importante es un poco, bueno, es primero que todo mantener un enfoque de derechos humanos, ¿verdad? Siempre que prime eso, que sea cual sea la situación, porque son situaciones, como hablábamos, muy, muy, muy complejas. Pueden haber razones económicas, pueden haber razones familiares, pueden haber razones o causas para salir del país de violencia, pueden estar todas juntas, pueden estar separadas, ¿verdad? Entonces,
hay que irlo viendo caso por caso y por cada caso, ¿verdad? Tratar de siempre respetar los derechos humanos de cada una de las personas, sean niños, sean adultos, y demás en ese sentido. En cuanto a buenas prácticas, pensando un poco en la investigación que hice con niños no acompañados, si bien, digamos, el enfoque no era principalmente el rescatar las buenas prácticas y demás, y fue un poco como en un periodo reciente a que estaban llegando muchos niños no acompañados a los Estados Unidos, que se estaban instalando principalmente en Nueva York. Pues rescato entre algunas de las, digamos, en las entrevistas que realicé y demás, el trabajo que está realizando una organización que es como una alianza médico-legal, que se llama Terra Firma en Nueva York, en el Bronx, con un equipo formado con abogados, con médicos, ¿verdad?, con trabajadores, psicólogos y también, digamos, con enfoque psicosocial, trabajadores sociales y demás, donde pues han tenido muy buenos resultados, trabajando, por ejemplo, un poco el tema de género, y digamos la idea también de las normas, digamos, impuestas socialmente en sociedades patriarcales, ¿verdad? Claro. Y demás, por ejemplo, con adolescentes no acompañados, en el que, según me contaba una de las personas que entrevisté, pues están dando como clases de nutrición, en donde los chicos, principalmente chicos, aprenden un poco no solamente sobre salud y sobre buena alimentación, sino que también aprenden a cocinar, digamos, de cierta manera sanamente, y a la misma vez pues desafían esas preconcepciones o normas sociales impuestas relacionadas, ¿verdad? A lo que debe ser hombre o debe ser mujer. Claro. Y pues me pareció bastante interesante. Es una experiencia que también se recopila en un artículo que fue publicado recientemente entre las personas que trabajan en esta organización, y que me pareció, digamos, una experiencia interesante en ese sentido, y que lo que cuentan es que les ha ido muy bien, ¿verdad? Y también, bueno, ellos tratan un poco también el tema de, en ese mismo sentido, con los niños no acompañados, que son niños y niñas, digamos, claro, ¿verdad? Me estoy refiriendo más un poco al caso de los hombres en cuanto a prácticas, porque claro, en el caso de las niñas creo que hay como más información, hay más acceso a servicios y demás, y están muy dispuestas a tenerlos, claro, y estoy rescatando estas experiencias porque, digamos, tal vez es uno de los que no escucha normalmente, claro, tanto, ¿verdad? Sí. No estoy diciendo que los niñas no son vulnerables, no, por supuesto que claro, son muy vulnerables, son más que vulnerables, pero también hay un gran desafío con los chicos, adolescentes y los niños, cuando son migrantes, cuando son, digamos, también no acompañados, que tienen necesidades muy específicas y que muchas veces, por la misma forma en que ellos reaccionan, o las actitudes que toman, ¿verdad? Hacia el mismo proceso migratorio, que yo les es más difícil, por ejemplo, claro, hablar de situaciones difíciles que hayan vivido, claro, situaciones violentas, situaciones traumáticas, ¿verdad? También porque digamos, los hombres somos fuertes, los hombres... esas prerrogativas culturales, exactamente, ¿no? Que tienes que ser, tienes que aguantarte, tienes que... Exactamente, y detrás de eso, pues hay un niño, hay un ser humano que claro, siente que tiene muchas otras situaciones y que necesita también apoyo. El claro, que no lo diga, ¿verdad? Más bien nos tiene que dar a nosotros una idea de, bueno, de qué forma podemos abordar el que, bueno, sabemos que tal vez ellos no quieren decir las cosas, van a durar más tiempo, ¿verdad? Sí, entonces, cómo acercarnos y cómo ir también rompiendo esas normas sociales impuestas relacionadas con el género. Otra cosa de las que me contaban era que tenía que ver más con actividades grupales, ¿verdad? Qué sé yo, el fútbol, incluso cuando
cuando no quieren hablar mucho de sus situaciones, claro. el que tengan un grupo de, digamos, de pares de otros chicos, chicas, adolescentes en el que se puedan integrar, puedan compartir actividades, ¿verdad? Y que les dé cierto sentido de pertenencia a algo, pues es también muy importante. Igual ellos, bueno, en esta organización estaban trabajando también como obviamente de manera individual y también grupal, qué sé yo, grupos de hombres, grupos de mujeres y demás. Entonces, rescato un poco esa experiencia, de esas experiencias de la investigación que hice, que como te digo, no era el fuerte de la investigación identificar buenas prácticas, pero sí me llamó, digamos... Pero sí pudiste exacto, como que identificar. sí me compartieron, entonces y otra cosa que era ese trabajo, ¿verdad?, interdisciplinario y coordinado de cierta manera, en que tenés un abogado, tenés un médico, tenés un trabajador social, un psicólogo, ¿verdad? Y si hay que analizar el caso en conjunto, pues se puede dar un abordaje más integral, porque hay que pues recordar un poco que el fenómeno migratorio, ¿verdad?, está muy marcado por un abordaje político, por un abordaje legal. Y, por ejemplo, en este contexto actual, ¿verdad?, meramente político y legal, y en los Estados Unidos la situación es terrible, ¿verdad? Sí, eso te iba a preguntar también. Es totalmente terrible, o sea, si ya habían desafíos hace algunos años, en este momento es como que si uno quisiera, bueno, ir avanzando aquí, todo se ha ido para atrás, ¿verdad? Con situaciones sumamente graves. Entonces, es pues importante volver atrás y retomar cuáles son esas cuestiones pues positivas. Claro, de atención, ¿no? Que se pueden rescatar. Y hay otras dos cosas que son también importantes y que pueden influir un poco cuando vemos un poco los aspectos legales en el proceso de asilo, en los procesos legales que tienen que ver con obtener alguna condición migratoria regular. En el caso de los chicos y las chicas, que es que por esa misma, digamos, dos cosas. Primero, que por esa tal vez forma de comportamiento, de respuesta, de actitud que toman los hombres, ellos, qué sé yo, podrían llegar a revelar información que puede ser muy importante para el proceso legal más tarde. Que las chicas, en el proceso, que las chicas, porque las chicas tienden a ser más expresivas, ¿verdad? Y demás. Entonces, eso puede impactar de cierta manera también el caso, ¿verdad? Claro, o sea, en su proceso también, ¿no? Exacto, si de repente hay tiempos específicos para presentar, qué sé yo, información relevante para el caso, o incluso para hacer alguna apelación, y qué sé yo, una chica desde un principio se sabía cuál era la situación, logró compartir toda esta información clave para el caso, pues tal vez desde un principio se pudo presentar y tuvo, digamos, una respuesta más favorable que tal vez un chico que tal vez guardó esa información, no porque necesariamente consciente o inconsciente, sino porque su forma, digamos, de manejarla es distinta, y pues tal vez la información o nunca se llegó a decir, o se llegó a decir muy tarde, y tal vez ya no haya alguna posibilidad de meterla, digamos, dentro del caso. O si se tiene, ¿verdad?, la fortuna, pues se puede llegar y tomar en cuenta, ¿verdad? Y esos también son algunos de los casos que compartían en la investigación que yo hice. Ana Laura, nada más para entender, el tipo de información, por ejemplo, puede ser si hubo o no un abuso sexual en la ruta, por ejemplo. Correcto. O sea, estoy poniendo como un caso cuando son casos, por ejemplo, más que todo de inmigración, sí hay cuestiones que se toman de cosas que pasan en el tránsito, pero sobre todo es más relacionado con el país de origen. País de origen. Entonces, por ejemplo, si hay algún chico o alguna chica que llegó y fue testigo de algún homicidio, de algún asesinato, un crimen, o sufrieron algún tipo de abuso sexual, alguna otra situación, digamos, que es fuerte y que podría dar indicios digamos, de ser evidencia fuerte para tomar en cuenta en un caso, digamos, de solicitud de asilo o de alguna otra categoría migratoria que tenga algún estado o gobierno, y aquí me refiero, digamos, en general, el hecho de que se revele esa información, por decirlo así,
más tarde, o que las chicas lo revelen más temprano y los chicos después, pues puede incidir de cierta manera, ¿verdad? Claro. Incluso en la misma resolución, ¿verdad? Claro, del caso, ¿verdad? Porque sí sé de casos en que eso ha pasado. Claro, y ha pasado, digamos, más en el caso de los chicos, ¿verdad? Claro, exactamente. Y como te digo, no es como necesariamente que lo hacen consciente, ¿verdad? Sino ya es como la forma en que cada quien va manejando sus cuestiones. Los chicos tienden a ser como más fácticos, más basados en hechos, pasó esto, y reprimir un poco, ¿verdad? Los sentimientos claro. por esta concepción, digamos, también social de lo que es hombre y de que es ser mujer. Y las chicas tal vez tienden a ser más expresivas, a decir las cosas, igual, ¿verdad? Pero bueno, son cosas que pueden impactar. Y por otro lado también está el gran tema de la credibilidad en los procesos, ¿verdad? legales que se llevan, claro. Que muchas veces, y esto también lo he visto en Costa Rica, en el que tal vez cuando se hace una entrevista a profundidad para el caso o algo así, tal vez no haya coherencia necesariamente con algunos hechos. Claro. Y hay que, digamos, tomar eso con cuidado en el sentido claro. de que podrían haber experimentado alguna situación o algún evento claro. Traumático claro, exactamente, sí. que a la hora pues de ser entrevistados, de recordar situaciones y demás, pues no necesariamente uno no va a hacer de manera lineal claro. o va a decir siempre exactamente lo mismo, y que eso podría restarle credibilidad también al caso. Entonces claro. son cosas y desafíos que tienen todos estos procesos claro. que están permeados, ¿verdad?, de ciertas cuestiones y que hay que tomar en cuenta y que son también como muy importantes. Habla también un poco de la necesidad de entrenamiento que tienen estos gestores, personas que toman decisiones, o sea, hablando un poco de estos procesos correcto, legales, ¿no? Correcto, porque correcto. Si alguien que estudió leyes y está en estos procesos no entiende esto que estás diciendo. O no ha tenido el entrenamiento exactamente. para tratar estas cuestiones, pues, claro. pues o sea, digamos, yo sé de situaciones en donde no lo ha habido y tal vez claro. se ha llegado a una solución negativa, y ha pasado en Costa Rica y probablemente también en muchas otras partes, y que realmente, qué sé yo, van y niegan una solicitud de condición de refugiado a una persona claro. Porque les pareció como una locura lo que dijo, porque no tenía claro, sentido, porque dijo una cosa y después dijo otra, y tal vez nunca hubo una evaluación, qué sé yo, psicológica o psiquiátrica en algún momento claro. para determinar qué pudo haber llevado a eso. O sea, claro, debería idealmente haber un abordaje integral desde un principio que se tome en cuenta en el mismo proceso de solicitud claro. de refugio. Entonces, bueno, esas son pues algunas de las cosas de situaciones que se dan en chicos o chicas y de cómo las manejas también en diferentes momentos. En cuanto a la situación de los niños, de las familias y lo que está pasando ahora en Estados Unidos, pues sí, estamos viendo un retroceso, ¿verdad?, terrible en lo que son el respeto a los derechos y a la dignidad y a lo más básico, ¿verdad?, del ser humano, tanto en niños como en otras personas inmigrantes, desafortunadamente. Estados Unidos, bueno, es uno de los países que en cuestiones de derechos humanos pues ha sido muy resistente a firmar, ¿verdad?, muchas convenciones internacionales, y entre esos la Convención de los Derechos del Niño, ¿verdad? Claro. Es uno de los 2 países a nivel mundial que no ha firmado. Exactamente, y bueno, pues ahora básicamente entre los cambios que se han dado a raíz de medidas para detener un poco la inmigración y demás con respecto a los niños, bueno, pues está un poco también, bueno, por ejemplo, el quitar fondos para programas de ayuda pues a inmigrantes o a niños, claro. por ejemplo, no acompañados, a organizaciones, digamos, que muchas veces es implementado a través de diferentes organizaciones no gubernamentales, pues en los Estados Unidos, e incluso quitando fondos también de cooperación a otros países, claro. Para cuestiones o programas específicos, por ejemplo, en el norte de Centroamérica y demás. ¿Qué otra cosa se están dando? Pues hay algo muy grave que se está dando también con respecto
a la oficina de Refugee Resettlement que maneja, digamos, un poco los shelters o las casas de acogida que llaman los chicos, de aquellos que llegan no acompañados, o ahora también están metiendo a los chicos que han sido separados de sus familias. Claro, y en el que en ese proceso, después de pasar, digamos, brevemente por un primer abordaje o procesamiento inicial, que en teoría debe ser de algunos pocos días, pero que se está tardando más en lo que se conoce o conocen profundamente como la hilera, después pasan al Office of Refugee Resettlement. Y después de ahí, bueno, se busca un sponsor, ¿verdad? Que es aquella persona que se pueda hacer responsable del niño, generalmente un familiar o algún pariente o algún conocido cercano. Y pues si no, deben de quedarse en estas casas o irse a lo que se llama, ¿verdad? Un foster care, exactamente, ¿verdad? Entonces, ¿qué está pasando? Pues antes, digamos, de Trump, lo que estaba pasando es que se buscaba ese sponsor y demás, y la condición, digamos, migratoria de la persona que iba a ser el sponsor, ya sea el padre, la madre o alguna otra persona, no se tomaba en cuenta, no se hacía un caso. Tal vez sí se abordaba un poco en qué condiciones iba a estar el niño o la niña una vez que salía, ¿verdad? Sobre todo para proteger de aquellas situaciones que pudieran haber, de que se dieran otras situaciones de abuso sexual o de iban a ser más cuidadosos en que tal vez una chica si iba a estar con un amigo de la familia, pero iba a vivir en una casa donde solamente habían hombres, cuestiones así, tal vez encendía algunas luces de precauciones que tenían que tener. Sin embargo, igual se estaban dando situación de explotación o sea, situaciones de abuso se han dado. No que sean todos los casos, ¿verdad? Pero también siempre había ciertos riesgos en ese sentido. Pero no se estaba, digamos, investigando la condición migratoria de estas personas. Familia, y, digamos, yo tuve la oportunidad en algunos momentos de asistir a las cortes de inmigración y ver cómo los sponsors o los mismos familiares o padres se veía que estaban nerviosos de que tal vez en esa ida a la corte, porque tenía que ir con su hijo, con el niño o la niña o el adolescente, pues tal vez ya estaba en una situación de irregular que ellos pudieran aprenderlos o alguna cuestión y pues esa no era la situación que se estaba dando. Ahora se emite, digamos, una directriz en el que ORR, ¿verdad? La Oficina de Refugee Resettlement, por obligación, digamos, tienen que compartir la información de los sponsors a ICE, ¿verdad? Que es la oficina, digamos, que exactamente que implementa todo lo que es, digamos, la ley migratoria en cuanto además y que está deteniendo a muchas personas y demás. Wow. Entonces se está dando un cruce de información, digamos, bajo el pretexto de que tenemos que saber quiénes son realmente los sponsors y a dónde van los niños por protección, pero que por detrás lo que se está dando es determinando a ver quiénes, a dónde están viniendo estos chicos y quiénes son esas personas que los van a recibir que están de forma irregular. Entonces, desgraciadamente... Desde ahí es donde luego los... Y entonces eso es uno de los mecanismos que se están dando para tratar de identificar a esas otras personas en situación de irregularidad y deportarlas. Exactamente. Entonces es sumamente grave porque eso está implicando que los chicos, por ejemplo, pasen más tiempo en los shelters, en las casas de acogida. ¿Por qué? Uno, porque se le está dando, de cierta manera, prioridad a los niños y niñas separados, ¿verdad? Tratando de reunificarlos con la familia. Y dos, porque los sponsors, o sea, contactan a los sponsors y ese sponsor tiene que decidir si va a aceptar patrocinar, digamos, o ser el representante legal, es el papá o la mamá de ese niño. Sí, va a aceptar pasar por todo el proceso. Exactamente. Con un riesgo, ¿no? Exacto, y el riesgo que tienen de que a través de lo que se está haciendo ahora, si están de manera irregular, las consecuencias que puede traer de que no solamente ellos, sino también el niño eventualmente sean deportados, o que incluso el niño tal vez llegue a recibir alguna especie de condición migratoria y se pueda quedar de forma regular, pero los que lo tengan que deportar, ¿verdad? Entonces es sumamente grave porque pone también a las personas que lo reciben en una situación de decidir, ¿verdad? O de ponerse en riesgo cuando no debería de ser la condición migratoria, pues un tema ahí como antes estaba dando. Y aún así, pues por supuesto, son familiares y demás, o sea, y los están acogiendo y también hay otros, o sea, o buscan personas
que estén en situación regular para que los puedan acoger, pero claro, es una gran responsabilidad y muchos también van a decir que no. Claro, o también se está dando que, ok, acepto ser el sponsor porque es mi hijo, obviamente, o porque es mi sobrino, o porque es exactamente, pero también toman ciertas medidas, digamos, ok, nos vamos a estar pasando de lugar, ¿verdad? Empiezan como a desplazarse de un lugar a otro para tratar de que no vean dónde están, ¿verdad? Exactamente, pero dejan muy desprotegidos, no solamente pues a los menores en la situación, sino también pues, a la población, familia. ¿Verdad? E igual, bueno, ahora con la caravana migrante, otros medios de querer militarizar la frontera, ¿verdad? Tratar a los inmigrantes como criminales, que bueno, lo viene haciendo desde la campaña, ¿verdad? Algunos también casos de violación de derechos del debido proceso, o no querer, digamos, dejar a los niños, niñas o a los inmigrantes ejercer su derecho humano a solicitar asilo, porque la solicitud de asilo es un derecho humano, exactamente. De ahí en adelante que se haga el análisis y se determine si esa persona puede recibir la protección internacional del asilo, ¿verdad? O ser refugiado y demás, es otra cosa, historia, pero por lo menos tener la oportunidad de ejercer ese derecho a solicitarlo y tener un debido proceso también se está violando. Y bueno, muchas otras cosas también están pasando, pero digamos, esas son algunas de las que lamentablemente se están dando. Sí, perfecto. Pues Ana Laura, muchísimas gracias por esta entrevista. Con mucho gusto, el tema me encanta y me apasiona. No, claro, entonces, sí, y nosotros pues gustosos de aprender de ti y de tu experiencia. Muchas gracias. No, gracias. Bueno.